programado algunas actividades de película, pero es un instituto posible que ellos hayan ido a alguna, no recuerdo, pero no es una tendencia, no es una tendencia continua de que alguien aquí esté en la disposición de ir al cine y que cuando se vaya a meter al cine con los miembros, con los líderes, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso debido a que en un tiempo no era aceptado la televisión y en unos artículos del reglamento de nuestra organización aquí prohíbe de que nosotros andemos en lugares así, con algunas playas y haciendo algunas cuestiones que riñen con la costumbre pentecostal. Y no, en mi opinión acá no es cosa que se permite, sino que hay personas que toman sus propias decisiones. Y eso sería mi respuesta. Ok, hermano. Yo tengo una pregunta, así, esta es mía. Nosotros, bueno, al menos mi papá, nosotros no nos deja ir al cine. Y él nos ha explicado que es por el ambiente que se vive en esa parte de la sociedad, o qué es lo que van a hacer los jóvenes al cine y esto, pero a veces me ha surgido la pregunta de, por ejemplo, si podría yo ir al cine, pero, o sea, viendo una película, no sé, tal vez para niños, o no sé, esa es mi pregunta, o sea, si hay algo de malo en ver películas, o sea, ir al cine a ver películas, por ejemplo, para, no sé, inocentes que no tienen violencia, así como para niños. Su micrófono, hermano, su micrófono. No sé, estaba abierto hace poco. No lo hemos tocado. Ya. En Estados Unidos hubo un tiempo donde clasificaban las películas dependiendo las edades. Por ejemplo, clasificación A, que parece que es apta para todo público, clasificación B, clasificación C, es posible, y así van clasificando según qué público podía ver. Yo digo que hay películas que no tienen escenas de violencia ni escenas sexuales, pero por lo general, la mayoría de las películas hoy en día siempre tienen escenas prohibidas o escenas sexuales, o escenas que incitan, o vocabulario que es algo que afecta o que molesta cuando alguien tiene convicciones cristianas. Entonces, creo que nuestros ancianos, por esa razón, prohibieron el participar en esas situaciones. Ver una película, habría que ver qué tipo de película es, ¿verdad? Porque la mayoría de las películas hoy están cargadas de violencia, sexualidad, satanismo y muchas cosas que a veces no convienen. Pero de igual, a veces no se miran en el cine, pero a veces la ven en la casa, en la televisión, en el teléfono, en tabletas, etc. Yo creo que hay cosas que son cuestión de convicciones. Hay convicciones que se deben enseñar y uno debe de permanecer en ellas. Tal vez más adelante hablemos un poquito de las convicciones. Pero en ese aspecto, a nosotros no nos permitían eso para evitar, tal vez no es así como se consigue el dominio propio, ¿verdad? El poder uno ser sobrio. Creo que el ser humano aprende y conoce. Hay personas que han tenido experiencia y dijeron, en realidad por eso está correcto que se prohíba. No, porque cuando se prohíbe algo, las personas siempre tienen la curiosidad del por qué. Y a veces hasta que lo investiga, lo averigua, se da cuenta del por qué, el efecto que causa eso en la persona, sus sentimientos, su vida moral, su vida espiritual, etc. Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado, porque hoy en día eso está desenfrenado. Hollywood, para captar la atención de la juventud, para llevarlos
llevándolos a un camino que de la perversión hace cualquier cosa. Hace cualquier cosa. Ok, muchas gracias, hermano. Hermana Denise, si quiere comentar algo respecto a esta pregunta. Muy interesante esta pregunta, hermana Paola. Muy, pero muy interesante. Estoy de acuerdo con nuestro panelista Ramón Alfredo desde Honduras, de que va por convicción. ¿Amén? Las cosas cuando más se prohíben, como que ustedes los jóvenes más quieren hacerlo, ¿no? Como que, mire que esto quema. Y van los jóvenes, ¿será que quema? Y, ¿verdad? Es la tendencia juvenil. Y hay quienes dicen, es que yo quiero tener mis propias experiencias. En otras palabras, yo quiero llevar mis propias quemaduras, ¿no? Con respecto a este tema, pues sí va mucho por convicción, muchísimo. Porque, bueno, yo personalmente, pues en mi adolescencia, y pues nunca entré a un lugar de esos, ¿verdad? Y siempre considero, es mi convicción, nadie me lo prohibió, porque pues hay pastores que no, como usted, la pregunta que usted hacía, ¿por qué hay pastores que permiten a sus hijos ir al cine y a sus miembros ir al cine? Yo creo que no es que en sí el pastor le diga, ves, muchachos, una película, vamos para el cine. No, porque ellos no lo van a hacer de esa manera. Simplemente que lo enseñan y a raíz de que si el joven toma la convicción, pues él va a decidir, dice, no, esto no me conviene. Como dijo el apóstol Pablo, muchas cosas me son lícitas. Nadie me dice a mí que yo no puedo ir. Yo puedo ir, quien dice que no. Pero mi pregunta es, ¿me conviene? En ese lugar yo voy a estar rodeado de personas que van a influenciar en mi vida para bien, pero alguien dice, no es que uno puede andar con quien sea y uno está en lo que uno es, o sea, a mí nadie me va a contagiar ni me va a nada de estas cosas, pero la frecuencia de ese tipo de lugares, la escuchar a su alrededor, jóvenes de, ¿me entiendes? De otra, vamos a decir, te vas a ver una película y tú puedes ser muy centrado, muy sanita, por ejemplo, Paola, ¿verdad? Tú dices, no, me voy a escapar de mi papá, que mi papá no sepa, me voy para el cine y tal y tal. Pero de seguro que allá vas a ver compañeritas tuyas de la universidad o del colegio que no van a hacer lo mismo que tú, de seguro que no. Entonces esas cosas van a influenciar en tu vida para mal y te van a arrastrar más, ¿no? Bien, dijo el salmista, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Hay lugares que no debemos sentarnos. Amén. No solamente en la parte de escarnecedores, sino hay lugares que nuestros pies no deberían pisar. Y esa es mi convicción, ¿no? Digo, lo ha sido desde mi adolescencia cuando entregué mi vida al Señor, es mi convicción. Hay lugares que me es permitido entrar, nadie me va a prohibir, pero mi pregunta es, Señor, ¿usted entraría conmigo aquí? ¿Me acompaña, Señor? A ver esa escolta de ángeles que van conmigo, ¿querrán entrar? ¿Tendrán la orden de entrar a estos lugares? De seguro que hay muchos lugares que no van a entrar. Estoy segura que ellos se van a quedar. Entonces, ese es lo que yo les pregunto a ustedes ahora, los jóvenes que están en Honduras y a ti, Paola, esto es por convicción. ¿Tú crees que es por convicción? O sea, en tu opinión, si se te dijera un ejemplo, tu papá ahorita te dice, bueno, muchachos, listo, ustedes pueden ir, mire, está empezando la película. Esto tienen clara la convicción, por ejemplo, porque estábamos hablando por un momento con el pastor Ramón y la pregunta que tú hiciste, no, pero hay películas que son muy sanas, que son esto y que son aquello, pero normalmente, o sea, digo, después que ya tenemos la televisión, tenemos el internet, o sea, ¿qué necesidad hay de ir para allá cuando quizás en familia tú puedes ver, hay películas que son muy instructivas, que te dan mucha amplitud, ¿me entiendes? De muchas índoles. Siempre he estado en contra, Paola, es la comida falsa, ¿me entiendes? No sé si me explico mejor. Si yo me voy a sentar una hora y media frente a una pantalla para ver algo falso, dice ciencia ficción. O sea, en otras palabras, esto es basura. O sea, no es real. Esto no, nadie se lo ha imaginado. Esto es irreal, no existe. Entonces voy a alimentar mi cerebro de cosas irreales, de cosas que no existen, que alguien las inventó ahí para buscar dinero, ¿no? Por muy atractivo que pueda suceder. Esa es una de las partes que yo personalmente las analizo. O sea, estoy viendo esto, lo estoy viendo, lo estoy analizando.
y me está educando, estoy aprendiendo algo de ello. Es ciencia ficción, es chatarra. Ahorita se ve mucho la comida falsa, el arroz falso, ¿verdad? Usted no sé si lo han visto en la televisión, ¿verdad? En los informes, ¿verdad? En las noticias. En estos días estaba viendo un pescado, tú lo ves pescado, pero era de goma, o sea, era falso. Yo, wow, pescado falso, arroz falso, ¿me entiende? Entonces, yo comparo eso con las películas o series o qué sé yo de ciencia ficción, donde siempre el héroe, donde la heroína, donde que a la final lo que alimenta al joven es como atraerlo más o sea, despertar más en él la sexualidad, despertar más en él las cosas que no lo van a ayudar, que seguro no lo van a ayudar. Esa es mi opinión. A ver, pero nos gustaría escuchar a los jóvenes de Honduras y también a ti, Paola, ¿cuál es tu opinión con respecto a este tema? O sea, ¿qué tú opinas con respecto a lo que acabamos de hablar? Vamos a darle cobertura a Honduras en este momento. Hermana Ana Ruth, ¿quiere aportar algo? Listo, hermana, adelante, con el sonido de los perros, del aire y de la frescura de Honduras. Adelante. Que les bendiga, mi opinión, de igual manera opino por lo menos aquí en la iglesia pentecostal unida nunca se nos ha dicho no vayan o si vayan, pero conforme a la enseñanza o el conocimiento que tenemos, de igual manera se nos ha adquirido quizás en nuestra convicción o en nuestra forma de mirar las cosas si son correctas o no son correctas a través de las enseñanzas que nos han dado dentro de la iglesia y dentro de nuestros hogares. Aunque no se nos prohíba como una regla en la iglesia o en la casa, también va conforme a nuestra convicción. Aunque muchas veces las instituciones nos han obligado a participar de algunas actividades, pero siempre y cuando nosotros tenemos en mente también el tipo de película que se va a ver, sabemos si participar o no participar, o muchas veces también nos obligan por puntos o por algunas cosas quizás para nuestra educación o por algo así. A veces somos flexibles en algunas cosas, pero cuando miramos que va en exceso de alguna otra cosa, entonces ahí cuando miramos también si va en contra de nuestros principios y en contra de nuestra convicción. ¿Alguna opinión, Andrea? ¿No más? Bueno, esa es la opinión de Ana Ruth y creo que la cosa está en tener convicción, ¿verdad? Y aprender a diferenciar lo bueno y lo malo. ¿Qué es lo que a mí me edifica? ¿Qué es lo que no me edifica? ¿Qué me conviene y qué no me conviene? Entonces uno no puede jugar con fuego, o con fuego, que sería la palabra. No puede jugar con fuego porque terminan quemándose. Uno puede decir yo soporto esto y lo voy a aguantar, soy suficientemente maduro, soy lo suficientemente fuerte para eso. No lo va a lograr. Una cosa es resistir ahí, otra es escapar. La Biblia dice huye de las pasiones juveniles, no dice resiste las pasiones juveniles, sino huye. Hay cosas que hay que huir de ellas. Amén, hermano. Pues mi opinión respecto a lo del cine, cerca de mi escuela hay una plaza y en esa plaza pues hay un cine y mis amigos siempre que me invitan pues yo le digo, pues, lo siento, me decían, ¿por qué no entras con nosotros? Lo siento, es mi convicción, es lo que yo creo y yo digo que más allá del cine, sí, así como lo dice nuestra hermana de Honduras, sí es importante discernir en lo que es lo que nos conviene y lo que no como jóvenes cristianos, pero también yo digo que más allá del cine, en el contenido, por ejemplo, que nosotros podemos ver en casa, que ya va más, o sea, ya no vas al cine, pero por ejemplo, películas que traen no sé, un lenguaje que no es al que nosotros no consideramos que es no, como santo. Así como dice la hermana Denise, no nos edifica en nada. Entonces, ahí también, yo digo que también deberíamos de ver en ese punto, y me incluyo, porque a veces como jóvenes, como dice la hermana, nos dejamos llevar porque
dice, por ejemplo, ciencia ficción y nos atrae, es algo normal que nos atraiga, pero siempre hay que ver ese punto en que nosotros podamos discernir entre lo bueno y lo malo, o por ejemplo en las películas infantiles, pues agarrar el mensaje y desechar pues todo lo que no es, lo que nosotros no creemos, como por ejemplo la película, a mí me gusta mucho la película Coco de Disney, me encanta, pero nosotros no creemos en lo que es el Día de Muertos. Pero el mensaje de la película está muy bonito, pero aún así nosotros podemos verlo, pero hay que desechar todo, pues todo lo malo y pues agarrar ese mensaje bonito que tiene la película, por ejemplo, en este caso de la película Coco. Y quería, si ya no hay alguna otra opinión acerca de esta pregunta, quería pasar a la siguiente pregunta, que es, me lo preguntaron también la semana pasada, y nos preguntaron, ¿está bien que una muchacha cristiana predique en el púlpito vistiendo como ella quiera y maquillada? Hermanos, si quiere contestar, la hermana Denise, ¿no? El hermano Ramón Alfredo, sí, por favor, nos podría responder esta pregunta. Bueno, no es propio, no es parte de nuestra doctrina, no es parte de nuestra enseñanza. Por lo menos lo que yo conozco de la iglesia pentecostal, la iglesia del nombre, siempre hemos cuidado que haya decencia, que no haya vanidad, que haya modestia en lo que pueda. Aunque siempre existe la tendencia de quebrar reglas, ¿verdad? Parece ser que las personas, o así decía, lo exponía Maslow, que el ser humano no hace lo que se le dice, sino lo que se le supervisa. Pareciera ser que las personas tienen la tendencia de que siempre hay que estar encima de ellos para ver si están obedeciendo, ¿no? Pero el buen entendido, la persona que sabe, aprende de lo que se le enseña. De hecho, la iglesia nos ayuda, todas las enseñanzas que dan en la iglesia nos ayudan a que nos vayamos educando y teniendo un carácter cristiano, teniendo convicciones acerca de la palabra de Dios, acerca de la vida de Cristo, ir adquiriendo la mente de Cristo, y siendo un pueblo santo. Un pueblo santo, las mujeres de hecho tienen que aprender a vivir en modestia, honestidad, ¿verdad? Y no tiene nada que ver, el maquillaje en realidad no tiene nada que ver con belleza, tiene que ver más que todo con idolatría, con vanidad. La vestidura muchas veces tiene que ver no siempre con belleza, sino con vanidad y con también idolatría. No es propio. Lo que pasa es que dentro de la corriente cristiana, vamos a hablarlo en el contexto general, se hicieron reformas en el gremio trinitario, donde pensaron que era mejor, más conveniente, permitir que las mujeres usaran cierto tipo de atuendos como parte de su belleza y todo lo demás, como queriendo ser mejor que Dios o queriendo ser más bueno, más bondadoso, o sea, más accesible el evangelio a estas personas. Y ahí es donde cae lo que dijo el apóstol Pablo a Timoteo, que estas mujeres van cargadas de pecados que nunca terminan de aprender. Siempre están bajo el engaño de la vanidad y de esas cosas que no ayudan a su vida espiritual. Entonces, concretamente, la Biblia no enseña que la mujer del Nuevo Testamento debe ataviarse de tal manera. Dice que debe ataviarse con pudor y con modestia, ¿verdad? Con pudor y con modestia. Cuando dice eso, lo engloba todo. Su ornato no tiene que ser el externo, sino el interno, de la belleza del corazón, la belleza del espíritu. Eso tiene que reflejar una hija de Dios, una mujer santa, una mujer consagrada a Dios. Tiene que reflejar una belleza interior, no exterior. Y cuando uno tiene santidad por dentro, entonces va a tener santidad por fuera. Amén, gloria a Dios, hermano.
también quería preguntarle a los jóvenes que los acompañan ahí, que hablando sobre este tema, ¿ustedes realmente creerían o tomarían en cuenta la palabra que imaginemos que una mujer está maquillada, con pantalón o con una falda bastante corta? ¿Ustedes realmente le harían caso a una persona así, o sea, de la que esté hablando de la palabra de Dios? Sí, que se aceptaría a una persona así, que se para en un púlpito y les arengara o les predicara. Pues Dios te bendiga, primeramente. Pues en mi pensar creo que no. O sea, en ese aspecto me siento incrédula cuando miro a una persona así. Pero creo que totalmente no es correcto que alguien haga eso, porque, o sea, lo primero que uno mira al estar recibiendo palabras desde el púlpito es la imagen que tiene la persona primeramente. Y creo que es muy importante que la persona algo formal. Es como, yo creo que es algo similar cuando, digamos, yo quiero ir a conseguir algún trabajo, alguna empresa, no voy a ir con ropa casual o con ropa así, normal, aunque están en mi desempeño. Creo que tengo que cuidar también mi vestimenta y mi forma de presentarme ante las personas porque es muy importante. Dios la bendiga. En mi pensar, creo que una persona que se para en el púlpito, sobre todo a dar la palabra de Dios, tiene que estar bajo cobertura. Y una persona bajo cobertura tiene que caminar en santidad. Entonces creo que yo sería incrédula de escuchar una palabra de una persona que no la está viviendo. Sería totalmente falso lo que está predicando conmigo. Pues yo se lo agregaría de igual manera que si alguien tiene que predicar o enseñar algo, de igual manera tiene que vivirlo, porque ¿cómo nos va a decir no hagan esto, no hagan otro si ya lo está haciendo? Una persona en el altar tiene que ser ejemplo o tiene que enseñarnos a nosotros cómo cumplir esa palabra o ver reflejada en ella que lo que está predicando, lo que está enseñando, ella también lo está haciendo. Mientras que si una persona no lo está haciendo, entonces como que está tirando palabras solo por tirarla y no nos obliga a quererla cumplir o quererla tomar en cuenta. A ver, yo comparto lo mismo que ustedes. Y sí, pues no es tan fácil creerle a una persona. Hermana Denise, ¿quería tomar la palabra? Sí, manita Paola. Ok, con respecto a este tema, wow, también hay bastante profundidad, ¿no? Porque, a ver, si alguna compañerita de la universidad, muchachos, les preguntara, bueno, a ver, ¿en qué parte de la Biblia habla de que la mujer no debe pintarse, por ejemplo? O esto, no vamos a hablar de excesiva pintura, podría decir, pero ese es el tema que se está tocando hoy, esa es la pregunta que están haciendo y por eso vamos a tocar un poquito más a profundidad esta inquietud. Entonces, te podrían preguntar, bueno, por ejemplo, si la persona solamente se echa un poquito nada más, ¿no? Porque estamos, la pregunta que se está lanzando dice que, ¿por qué hay pastores que permiten que ciertas hermanas que se echan rubor o qué sé yo, ¿verdad? Un poco de pintura y son usadas en el altar y aún con ropa no muy decorosa, ¿no? Yo considero que la palabra de Dios sigue siendo la palabra de Dios, pero la imagen que se está dando, ¿verdad? La persona que se está parando allí realmente no está transmitiendo, o sea, no es totalmente luz, es como si se agarrara una luz y se metiera en un recipiente bien cubierto, ¿no? Recordemos, por ejemplo, que para poder alumbrar se necesita transparencia, vivir lo que se predica, ¿no? Y eso se vive no solamente esto interiormente, porque hay gente que dice, lo importante es lo que está dentro del corazón, afuera eso no importa. Y nosotros contrarrestamos eso y decimos, sí importa, porque afuera se mira lo que adentro está. Entonces, pero si a usted le preguntaran, muchachas o muchachos, a alguna persona, bueno, pero Paola, o a ver, explícame, la Biblia no habla tanto de las pinturas, a ver, ¿en qué parte la Biblia habla de esto? O echarse un poquito de eso, no, ¿verdad? No,
no lo consideran malo. ¿Qué respuesta podríamos darle a este tipo de personas que hicieran esa pregunta a ustedes, los jóvenes, ¿no? Que yo sé que son requete, a diario a ustedes los bombardean por esa inquietud de, oye, Paola, oh, mira las chicas tan bonitas de Honduras, ¿por qué no se tratan de arréglense así, píntense allá, échense más ruborcito aquí? De seguro que sus compañeros de estudio y todo andan siempre atacando, porque yo recuerdo, yo llegué al Señor muy joven y esa era una de las fuertes ataques y todo el tiempo lo mismo. Pero ¿qué responderles? A ver, dígame algo y por último yo les digo qué yo respondía y hasta el día de hoy qué yo respondo. ¿Ok? Pero vamos a permitir que ustedes como jóvenes, o sea, a ver, de tanto que han aprendido, ¿qué respuesta es la que ustedes dan a este tipo de personas cuando los atacan de esta manera? ¿Quién responde? Bueno, en mi situación casi no aplica, ¿verdad? Porque, Ya. O sea, tienes razón, yo. pero Pero opina. una de las respuestas que yo podría darles es que la palabra de Dios dice que hay que ser sal y luz en esta tierra. Y uno tiene que marcar la diferencia del mundo y ser diferente como de los demás. Y no podemos hacer diferentes si andamos vestidos igual que ellos y actuando como ellos. Entonces esa sería una de las respuestas que yo podría dar. En mi opinión, yo creo que, bueno, varias veces, como usted dice, a veces la mayoría de los jóvenes, más las jovencitas, son bombardeadas en cuanto a la santidad, en el maquillaje y todo eso. Porque varias veces nos ha pasado, incluso más que todo con las amigas que tenemos fuera de la iglesia, en las instituciones o en la universidad. Pero siempre que a uno me dicen que, ¿por qué? Te aseguro, una vez me dijeron, te aseguro que si te echas un poquito de rubor, si te maquillas los ojos, aunque sea, o si te haces un corte en el pelo, tú las ves diferente, cosas así. Entonces, una de las respuestas que yo les digo, me gusta y que no me parezco a ustedes, pero no quisiera ser diferente pareciéndome a ustedes, porque me gusta que no hay diferencia entre ustedes y yo, que somos iguales, no estamos haciendo lo mismo. Aparte de que algunos sacan ese mismo concepto de que Dios solo quiere el corazón o solo hay que mantener el corazón. Pero mi respuesta también sería en que si por dentro nosotros reflejamos una belleza interna, ¿qué necesidad hay que afuera maquillemos algo que tampoco estamos viviendo, que algo que no estamos reflejando? Si tenemos una belleza interna que sobrepasa cualquier cosa, creo que la belleza externa sería lo menos que nos debería de preocupar. Y también ver si algunas personas tienen algún complejo, porque uno dice, si no puede ser un poquito para taparme una verruga, una mancha, una arruga o algo que sea. Pero en mi opinión, creo que no es necesario usar algo para querer reflejar algo en el exterior, si lo que nos tiene que importar es reflejar la belleza que tenemos por dentro. Bueno, en mi caso, mis compañeras de colegio, casi la mayoría eran como muy fanáticas al maquillaje y todo eso. Y en varias ocasiones que teníamos eventos siempre me decían, Andrea, venite, vamos a echar todas las pestañas para que se miren más o cosas así. Entonces cuando yo me decía que no, me decían, pero ¿por qué? ¿Por qué no te gusta? Yo decía, no lo necesito. O sea, yo sé lo que soy y tengo lo que necesito. Y creo que no es necesario echarse un poquito más, un poquito menos para verse bonita, porque si Dios me hizo así es porque para él soy perfecta, estoy bien y todo eso. Pero en una ocasión a mí me preguntaron que por qué, que tenía mal el maquillaje, si es algo para verse bonita, que la vanidad de la mujer es verse bonita. Y entonces creo que me sentí un poquito fuerte porque yo he escuchado varias veces que antes el maquillaje solo lo usaban las personas que se dedicaban a la vida libre, o sea, las mujeres que se dedicaban a la vida libre, que se prostituían, y entonces ellas quedaron así como, entonces nosotros somos prostitutas. Entonces yo les dije, no, pero es lo que he escuchado, lo que dice la Biblia, que antes las mujeres que se dedicaban a la prostitución usaban maquillaje para tapar su rostro. Entonces yo les digo, yo no tengo necesidad de tapar mi rostro, o sea, si así me lo dieron, no tengo necesidad de andar maquillando mi vida. O sea, es tener otro rostro, otra cara, porque cuando se quita el maquillaje ya es totalmente diferente, ya irreconocible la persona. Hay que notar algo también, que el maquillaje es
es una apariencia, algo que no es como poner una máscara sobre nuestro rostro, quitar lo que es natural por poner lo artificial. Cosas absurdas como esas, que Dios me da estos vellos aquí, me los pone acá, pero en mi vanidad, yo me los quito y luego me los remarco con un bolígrafo, con un lápiz. Habrá semejante locura, habrá de creer semejante locura. Entonces, me voy a quitar lo natural por ponerme algo artificial. El que lo puso ahí sabe por qué lo puso. Eso tiene una función, no está por estar. Entonces, luego, hay ciertas revelaciones que debemos de darnos cuenta. Alguien recibió una revelación, como por convicción, para poner convicción en ella, que cuando una mujer se delinea de negro los ojos, eso tiene un simbolismo, es oscuridad en el alma, tiene el alma oscura, el alma entenebrecida. Entonces, todo es oscuro. Usted sabe que el ser humano le gusta lo místico, lo oscuro, lo oculto, ¿verdad? Y todo lo que provoca esa vanidad. De hecho, vanidad se traduce ídolo o idolatría, y un ídolo también se puede conocer como un demonio. Entonces, la palabra vanidad no solamente refleja una apariencia, de hecho es una apariencia, pero en el fondo una vanidad es un espíritu o es un ídolo o es un demonio que está disfrazado de algo, pero al final afecta. O sea que espiritualmente toda mujer por convicción natural sabe cuando se va a convertir al Señor, inmediatamente su convicción o ese sentimiento espiritual despierta las cosas que debe dejar sin necesidad que nadie se las diga, porque hay una ley espiritual dentro de su corazón, porque sabe que lo que ha practicado es una vanidad. ¿Qué significa falsedad? Apariencia, maquillaje o mundo en sí. Ha vivido para el mundo. Amén, hermano. Hermana Denise, por favor, si nos podría hablar. Ok, perfecto. Muy buena la intervención de los muchachos. Gloria al Señor, de Andrea y de cada uno. Yo siempre, aún en mi adolescencia, di esta explicación. Muchachos, ustedes conocen, menciónenme el pintor más famoso, que una pintura puede costar millones de dólares. Menciónenmelo. Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, Picasso, Picasso. creo que también, Picasso. Vicente Van Gogh. Ok, vamos a hablar de Leonardo da Vinci, ¿verdad? Famosísimo. Una pintura de él puede costar miles de dólares, ¿verdad? Muy bien. Entonces, supongamos que Leonardo da Vinci hizo un cuadro. Yo eso lo entendí, nadie me lo dijo. Fue como algo de revelación en mi juventud para poder tener esa convicción por qué yo no debería pintar mi rostro. Uno significa máscara, como dijo el hermano, ¿verdad? Es ocultar algo. Y dos, vamos a imaginarnos una pintura de Leonardo da Vinci. Y muchas de esas pinturas uno las mira y dice, wow, pero eso es un poco a veces de rayas, todas raras, ¿no? Hay pinturas que uno dice, yo no daría nada por esto. Pero el que sabe de pintura sabe que ese cuadro cuesta muchísimo, ¿no? Entonces, él terminó su pintura, por ejemplo, y dijo, wow, me gustó, yo creo que esta la voy a vender en lo más caro posible. Me encantó, se enamoró de lo que hizo. Pero luego llegué yo, que no sé nada de pintura, no sé nada de arte, y empiezo a decir, no, pero este color que le he hecho aquí azul, no, como que aquí hubiera quedado mejor un rojo, aquí hubiera quedado mejor esto. Y empecé, en mi opinión, a ponerle algo a esa pintura que Leonardo da Vinci dijo, fue y la firmó, dijo, es lo más hermoso que he hecho y sé que me van a dar muchísimo por esto. Y estaba enamorado de su pintura. Pero cuando regresa, encuentra que yo he dañado esa pintura porque no sé de arte y porque él dijo que estaba buena como él la había hecho. Entonces, así yo considero, cuando el Señor nos crea a cada uno de nosotros, mire, nuestras huellas son únicas, nuestro iris, pues el ojo es único, las facciones nuestras,
la diferencia de la piel entre las manos al rostro, la diferencia de la piel que está en mis labios, al que está el resto de mi cara. Analízate, o sea, cuando empiezas a verte al espejo, pero con los ojos divinos, tú empiezas a ver, wow, pero qué bonito. Con razón que el Señor dijo, qué morena tan bonita cree, ¿no? ¿Me entiende? El color, todo, o sea, si vamos a analizarlo, somos una creación firmada, dijo, mi excelencia, o sea, dijo, qué bonito, qué bueno. Imagínense cuando Dios dijo, qué bueno, o sea, qué hermoso. El Señor se sintió tan feliz al crearte a ti, al crearme a mí, a ponernos el sello de perfección, o sea, el que nos hizo hermosos, amén. Gloria al Señor Jesucristo. Entonces, cuando vemos eso, ¿quiénes somos nosotros para echar a perder esa obra de tal gran escultor, único, soberano? Nos creó con sus manos, nos formó. Yo creo cuánto tiempo se echó el Señor para diseñarnos. Mire, 9 meses. Muchachos, 9 meses, Paola, Andrea, estuvimos en el vientre de nuestra madre y ahí el Señor diseñándonos paso a paso. Quiero que el cabello sea de este modelo, quiero que sus ojos sean así. O sea, Dios empezó a diseñarte paso a paso. ¿Quién eres tú para echar a perder ese diseño? Cuando Él dijo, qué hermoso me quedó esta creación. Entonces, yo lo entendí así. Amén, yo lo entendí de esa manera. Entonces digo, bueno, si el Señor me colocó estas cejitas así, ¿verdad? Y tiene su función. Todo en el cuerpo humano tiene su función. Aunque usted diga, pero ¿para qué sirve esto? Oye, si Dios lo colocó allí, si tiene su función, Él quiere verlo así. Hay gente que está en contra de su nariz, que esas orejas, y andan todos acomplejados, oiga, y tan bonitos, ¿no? Porque la gente más acomplejada veo yo que son personas físicamente atractivas, pero que ellos no lo ven así. Pero cuando tú te ves con esos ojos de tu creador, tú dices, gracias Señor. Y empiezas desde entonces o sea, no a tener en ti como un orgullo, ¿no? Sino un agradecimiento. Porque el orgullo sabemos que viene del diablo y que por eso él fue desechado. No te sientas orgulloso o orgullosa. Siéntete bendecido. Gracias, Señor, por estos ojos que me diste. Puedo ver tu grandeza. O sea, mírate al espejo y dale gracias al Señor y di, wow, Señor, tú te luciste. Señor, te luciste con algo tan hermoso. Yo soy hermoso, yo soy hermosa. Señor, te luciste. Él puso el sello, ¿no? Recuerda siempre eso. Y sí hay textos en la Escritura que dice que, ¿verdad? De las hijas de Sión que andan erguidas con pinturas, con todas esas cosas, y que el Señor está en contra de eso. Dice que en vez de arreglo del cabello vendrá sin pelo, calvicie, en vez de hermosura vendrá quemadura, y muchas cosas que el Señor está totalmente en contra, porque le están echando a perder su creación, ¿no? Porque lo natural es lo natural, lo hermoso. Mira una rosa no necesita echarle más nada, o sea, el natural, su perfume, sus colores, el Creador las hizo. Así que, amadas jóvenes, el Señor las hizo, nos hizo a cada uno de nosotros y somos el sello de su creación. O sea, Él nos ve hermosas. De la misma manera debemos vernos nosotros, ¿ok? Esa era mi intervención, no hablo mucho porque me extiendo. Adelante, Paola. Amén, gloria a Dios, hermana. Muchas gracias por su respuesta. Una manera diferente de verlo. Mi papá también una vez nos dijo que si Dios hubiera querido que tuviéramos una raya azul aquí, pues Él nos la pone. Pero no, Él así nos creó y pues así como Él nos creó, para Él somos lo más hermoso que habemos en esta tierra. Y no sé si haya tiempo para otra pregunta, así muy cortito. Una última pregunta. De las preguntas que ya teníamos mucho antes, está como jóvenes cristianos, ¿cómo podemos dejar de tener malos pensamientos? Porque pues la juventud, las experiencias. Entonces, hermana Denise, hermano Ramón, que ustedes ya están grandes, son jóvenes, jóvenes experimentados. No, Paola, ya nos dijiste viejitos, ya nos pusiste. Vamos, ya, no me voy ya. Ya iba aquí, que respondan ellos. No,
Bueno, o sea, ustedes son jóvenes, pero han pasado cosas que nosotros todavía no hemos experimentado. Entonces quería como que si nos podrían dar consejos para saber cómo nosotros podemos dejar de tener esos pensamientos malos que siempre vienen a nuestra mente. Hermano Ramón, sí podría contestar. No, yo no puedo. Muy bien. ¿Cómo es la pregunta en concreto? ¿Cómo evitar? ¿Cómo nosotros los jóvenes podemos dejar de pensar, tener malos pensamientos o querer hacer malas acciones? Es difícil que el ser humano no tenga malos pensamientos. A cualquier edad que tenga, los pensamientos van y vienen. El asunto es, ¿qué hago yo con los malos pensamientos? Si los entretengo, los retengo o dejo que pase. Pero inevitablemente el ser humano tiende a pensar. Ahorita no tengo el dato preciso, pero de la cantidad de pensamientos que uno tiene por día o por hora o por minuto, pero es una cantidad impresionante de pensamientos que se nos cruzan. Y obviamente no a todos nosotros, no todos los pensamientos que nos vienen les ponemos atención o los retenemos o los entretenemos. El problema es cuando un pensamiento se apodera de mí y es malo y yo comienzo a entretenerlo y empiezo a darle cabida y empiezo a fortalecerlo en mí, entonces eso se va incubando en mi ser y luego voy a accionar conforme al pensamiento. Uno es lo que piensa, uno es lo que lleva por dentro. Entonces, nuestra mente tiene la habilidad de desechar o de retener. Eso siempre y cuando, ¿cómo le diría? Siempre y cuando nosotros estemos llenos de algo. Por ejemplo, Jesús dijo, porque del corazón es donde salen los malos pensamientos. Hay una relación entre la mente y el corazón. Hay una relación. Y dijo el Señor, de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, la vida se expresa de lo que yo llevo por dentro. Lo mismo es, si yo retengo lo malo y no lo bueno, entonces mi vida va a estar, se va a notar lo que yo soy. Lo que ando pensando, obviamente, se va a manifestar. Pero si yo retengo siempre lo bueno, como dice la Escritura, retener lo bueno y desechar lo malo. Si yo aprendo a retener lo bueno, entonces mi mente, mi corazón y mi mente van a estar cargadas de buenos pensamientos. Porque cada vez que viene un pensamiento negativo, yo lo desecho, lo aparto, lo reprendo, lo llevo cautivo a la obediencia a Cristo. Aprendo a tener la mente de Cristo, aprendo a retener siempre lo bueno y a desechar lo malo. Ese sería el consejo más bíblico y práctico. Retener lo bueno, desechar lo malo. Inevitable es, desde nuestro nacimiento hasta el día de la muerte, es inevitable que los malos pensamientos vengan. No hay forma, no he encontrado ninguna fórmula que uno pueda evitar pensar algunas cosas negativas por sugerencias, por lo que ve o por que haraganería de uno, por momentos de ocio. Algo siempre viene, pero uno es el que decide. Alguien dijo, no puedo evitar que los pájaros vuelen sobre mi cabeza, pero sí puedo evitar que hagan nido en mi cabeza. Entonces es inevitable pensar, todos los seres humanos pensamos, pero nosotros decidimos qué retener o qué desechar. Esa es una decisión personal nuestra. Así que por ahí está el asunto. Pensamientos siempre van a venir, pero hay que llenarse de cosas positivas. Siempre que, si uno está lleno de la palabra de Dios, cada vez que viene un pensamiento, uno no sabe qué hacer. Reemplazarlo, cuando viene un mal pensamiento, podemos reemplazarlo por un buen pensamiento. El apóstol Pablo, creo que en Filipenses capítulo 4, verso 8 en delante, habla de las cosas en las que debemos pensar. O sea, uno tiene que aprender a pensar en cosas buenas, no en cosas malas. Así dice la Escritura. Amén. Muchas gracias, hermano, por el gran consejo. No sé si la hermana Denise tenga
ganas de argumentar esa respuesta. No, mi hermana Paola, tranquila, creo que está súper completa. Solo para decir que nosotros diariamente tenemos la capacidad de tener 60,000 pensamientos al día. Y no se pueden evitar, como decía nuestro hermano, ¿verdad? No se pueden evitar, pero sí se pueden reemplazar. Dice como la escritura que estábamos viendo, Filipenses, gloria al Señor 4:8, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, en esto pensad. O sea, los pensamientos del enemigo nos bombardea y algo que puedo decirles jóvenes, el Satanás no sabe lo que hay en tu corazón porque solamente Dios puede escudriñar lo que hay en tu corazón, pero él sí escucha lo que tú hablas. Y normalmente nosotros de lo que pensamos hablamos y de lo que tenemos en el corazón de eso expresamos. Entonces, cuando a veces, ay, estoy deprimido, ayer tratábamos el tema de la depresión y que eso se está viendo mucho en los jóvenes, porque lo expresan, ay, estoy deprimido, ay, qué aburrido, ay, que busca qué hacer. Por favor, si llegaron pensamientos negativos a tu mente, llegan, ¿no? Porque así como llegan, se van, dice el hermano, se van si nosotros los sacamos, ¿no? Pero si los dejamos anidar, empezamos ahí a maquinar y ahí es donde vienen pensamientos de suicidio, pensamientos de derrota, pensamientos, todo lo negativo y el enemigo los lanza, te lanza ese dardo, ¿no? Porque eso es importante tener el yelmo de la salvación, o sea, ese casco protector. Si hay algo que tenemos que proteger, jóvenes, en nuestros pensamientos, antes de cambiar cualquier cosa, cambia tu manera de pensar. ¿Y cómo cambiamos la manera de pensar? Cuando tomamos eso negativo y lo colocamos, pensamos en lo bueno, en lo justo, en lo de buen nombre, en la palabra de Dios, cuando trasladamos, gloria al Señor Jesús, la palabra que abunde en nuestros corazones. Por eso el Señor nos dice que esta palabra debe abundar en nuestros corazones, debemos hablar de ella en todo tiempo. Hermana, en todo tiempo, sí. Al levantarnos, al acostarnos en el camino, si usted está meditando todo el tiempo la palabra de Dios, es una protección tremenda. No va a poder el enemigo lanzar dardos encendidos a tu mente y no va a hacer efecto. ¿Por qué? Porque tienes un casco que te protege, que es esa salvación. Gloria al Señor Jesucristo. Entonces eso quería añadir, 60,000 pensamientos al día. Y de esos 60,000, ¿cuántos son positivos y cuántos son negativos? Amén. Depende de nosotros. Nadie nos está allí programando, piensa esto y piensa aquello. El enemigo lanza el dardo y si tú lo recibes, pues mejor para él. Y luego él se va a dar cuenta que lo has recibido a medida que tú hablas. Cuando tú empiezas a hablar, es que me siento deprimido. Dice, lo logré, lo logré, lo logré. Lo logré. Seguro que el enemigo se va a burlar diciendo, lo logré. O sea, lo lanzó y tú lo recibiste y empezaste a maquinarlo, pero es que tan fea que soy, que mire, que eso, que aquello. Entonces lo logró, ¿me entienden? Pero cuando él lanza un dardo, inmediatamente nosotros reprendemos, ¿no? Como esas aves negras, dijo el hermano, toma la espada, que es la palabra, y espanta esas aves negras que rondan tu cabeza, no permitas que se aniden en ellas. Queridos jóvenes, tienen muchos pensamientos contrarios a tu mente, recuerda, esto no es del Señor, porque todo lo honesto, lo puro, lo de buen nombre, en esto es que nosotros debemos pensar. Gloria al Señor. Esa es mi intervención en este momento y espero que haya sido un aporte para ustedes jóvenes. Amén. Gloria al Señor. Muchas gracias, hermana Denise, y gracias por, hermano Ramón, si quiere participar. Voy a leer el verso, que esto nos puede ayudar bastante. En Filipenses 4, verso 8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amor, lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. O sea, que uno tiene que aprender a dirigir sus pensamientos hacia lo que es positivo, no hacia lo negativo. Van a venir de las dos cosas, pero uno escoge en qué debe pensar, que le sea más positivo. Solamente. Amén, amén, hermano.
pues con esto, gracias por los consejos. Vamos a siempre tratar de meditar en la palabra de Dios para no caer en esos malos pensamientos, y si caemos, pues a combatirlos con la palabra de Dios. Muchas gracias, hermanos, por sus consejos, por las citas bíblicas. Y pues esto sería la sesión en donde nosotros los jóvenes tenemos la oportunidad de preguntar y que nos respondan esas cuestiones que siempre nos andan surgiendo ahí. Con esto termina el programa de Jóvenes Preguntan, y les invito a todos los jóvenes que están viendo que si tienen alguna pregunta, que la pueden dejar abajo en los comentarios, y en el siguiente programa, que son los sábados aquí en México a las 10, responderemos esas cuestiones que tengan, pero por favor participen haciendo preguntas. Aquí su hermana Paola, y los dejo con la hermana Denise con la palabra de Dios. Gloria a Dios. Gracias, hermana Paola. Nos gustaría pues escuchar a los jóvenes de Honduras despedirse del programa y invitarlos para el próximo sábado. Gloria al Señor. Creo que la idea es atraer más jóvenes que pregunten, que hay esas inquietudes. Gloria al Señor. Y que es un aporte, porque este material sigue circulando y otros jóvenes lo van a escuchar. Y de todo lo que hemos tratado en este día, yo sé que va a ser de bendición para muchos de ellos. Amén. Adelante, jóvenes de Honduras. Pues agradecida con ustedes por los consejos que nos han dado, y animando a los jóvenes a que hagan sus preguntas y miren estos videos que les van a hacer de mucha ayuda para su vida. Y pues muchas gracias, y si Dios lo permite, estaremos el sábado con ustedes. En otro escenario. En otro escenario. Que Dios les bendiga, muchas gracias por las palabras que nos han dado, y de igual manera nosotros teníamos muchas preguntas, las cuales creo que quizás por no lo que nosotros estemos viviendo, pero que hay muchos jóvenes que están preguntando cosas que no se animan a preguntarlas. Entonces, gracias por todas las palabras que nosotros hoy nos dieron y que van a ser de mucha utilidad para nuestra vida, y siempre tomando en cuenta que a diario necesitamos consejo y ayuda de los más grandecitos para que nos ayuden a levantarnos. Bueno, Dios les bendiga, muchas gracias por este buen proyecto, porque los jóvenes siempre tenemos muchas preguntas y no siempre tenemos quien las responda. Entonces este proyecto es muy bueno para nosotros, y si Dios lo permite estaremos el otro sábado con ustedes. Gracias, muchachos. Bueno, ya están comprometidos, amén, los de Honduras, los de México, y vamos a ir uniendo más esfuerzos, gloria al Señor. Si todavía no han entrado al chat de los jóvenes en WhatsApp, nuestra hermana Paola está allí en la parte de la coordinación. La idea es poder tener varios jóvenes, amén, en el momento de preguntas, entrelazar esas amistades bonitas, ¿verdad? Mire, ahorita conocen a alguien de México, Honduras. La hermana Paola conoce ahora a los hermanos, los jóvenes de Honduras, y así sucesivamente, gloria al Señor, esos lazos de hermandad y podernos unir a nivel internacional y inquietudes. Yo sé que la cultura de los hondureños es diferente a la cultura de los colombianos, a la cultura de los mexicanos, pero tenemos un mismo patrón, que es la palabra del Señor, amén. Así que esos lazos, esa sangre nos une, no importa la nacionalidad, no importa el color de nuestra piel, tenemos una sangre que nos une y nos hace hermanos, y es la sangre poderosa del Señor Jesucristo. Amén. Entonces, gracias, jóvenes, gracias. Una gran bendición, gloria al Señor Jesucristo. Terminamos con la participación.